Hola amigas, amigos de plataforma, bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal de análisis, de reflexión crítica sobre las coyunturas de este paisito que se llama El Salvador. Un saludo, un fuerte abrazo hasta donde estén, del otro lado, fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por permitirnos llegar siempre hasta ustedes. De la producción me piden saludar especialmente a don Alex Ramírez y a don Willy Bernal. Muy amables por su sintonía. Esta vez quiero naturalmente referirme a la coyuntura política del país marcada por la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Voy a hacer algunos comentarios que en todo caso son, amigos y amigas, comentarios provisionales, temporales, que pueden cambiar en la medida en que todavía no se terminan de definir algunos aspectos relacionados con el rumbo del nuevo gobierno. Algunas cosas ya se están dilucidando, lo que tiene que ver con el gabinete, pero en relación a cuáles van a ser los enfoques de políticas públicas en los grandes temas de país, seguridad, finanzas estatales, tema ambiental, etcétera, todavía está por verse. Vamos a hacer desde luego con esta mirada crítica, tratando de interpretar aspectos positivos, aspectos negativos, cómo debe caracterizarse un análisis serio, ¿verdad? A veces los análisis son sesgados, parciales, son defensa de posturas y no interpretación honesta, genuina de la realidad. Nosotros tratamos de ponernos en esa posición de hacer una interpretación siempre crítica, con un método, digamos, que toma en cuenta los diferentes aspectos que están relacionados con los hechos o con las situaciones que abordamos. Quiero hablar de tres cosas en este espacio. En primer lugar, quiero plantear la idea que efectivamente iniciamos un nuevo ciclo político en el país con la asunción del nuevo gobierno. Yo no sé si es el cierre de la posguerra, como sostienen algunos teóricos, algunos analistas. Quizás en función de qué entendamos por la posguerra. Si la posguerra la entendemos como el cierre de un periodo donde se culmina el rol preponderante que han tenido los principales actores de la guerra y la posguerra, y se abre un ciclo donde el actor dominante no está directamente vinculado a los actores de la posguerra, entonces pudiéramos decir que en efecto estamos cerrando la posguerra. Arena y el FMLN, que representan a los dos sectores que se enfrentaron en la guerra y que han dominado el escenario político del país, termina su ciclo. Entonces es un cierre de la posguerra. Pero si la posguerra la entendemos desde la lógica de las causas estructurales de la guerra, entonces la posguerra no termina, digamos, todavía en el país no se resuelven, por el contrario, algunos se han agravado, los problemas que originaron la guerra y que no se han resuelto en la posguerra. Entonces, bueno, tenemos un grave problema de violencia, tenemos un problema de injusticia, de desigualdad, de impunidad. Entonces estarían frente a una extensión de la posguerra. Lo que sí es cierto es que iniciamos un nuevo ciclo político. Yo prefiero hablar de un nuevo ciclo político que se caracteriza por tres elementos. Primero, asume un gobierno desvinculado de los dos actores de la guerra y la posguerra, lo que hace un momento decía. Un gobierno desconectado de Arena y del FMLN, de la derecha y de la izquierda tradicional, y aparece con muchas novedades. Entonces, esa es una característica de este ciclo
nuevo que se abre en el país. Asume un gobierno que no está vinculado con los dos grandes partidos políticos que se alternaron en el poder en los últimos 30 años. Arena gobernando 20 y el FMLN en la oposición, y luego el FMLN gobernando durante 10 y Arena en la oposición. La segunda característica de este ciclo es que tenemos un liderazgo presidencial muy definido, muy fuerte y omnipresente. Claramente el estilo del presidente Nayib Bukele contrasta con el estilo del expresidente Salvador Sánchez Serén, un presidente que actúa, que asume con fuerza su liderazgo, que toma decisiones, claramente marca un estilo distinto con un presidente opaco, de comunicación ausente, de falta de liderazgo en la conducción política de su gobierno, que no tomaba decisiones como era el expresidente Salvador Sánchez Serén. Habrá que ver si este liderazgo del presidente Nayib Bukele tiene en cuenta dos condiciones fundamentales. Primero, el liderazgo presidencial debe darse siempre en una actitud democrática, que tiene que ver con el respeto de los derechos, tiene que ver con el respeto de los debidos procesos. Una actitud democrática, si no puede derivarse en autoritarismos, en megalomanías. Y la otra condición tiene que ver con respetar los marcos institucionales. El presidente de la República no es fiscal, no es juez, no es magistrado, es el presidente del Ejecutivo y tiene en la Constitución y en las leyes sus competencias. Entonces, actitud democrática y respeto al marco institucional son dos condiciones para el liderazgo presidencial. Y la tercera característica de este momento político, además de que es un gobierno distinto, que hay un liderazgo presidencial muy definido, es que el presidente y el gobierno que asume tiene un importante respaldo social, que compensa la falta de correlación parlamentaria o de la falta de control institucional. Entonces, el mayor capital político que tiene el presidente Bukele y su gobierno es el respaldo de la gente, expresado en las elecciones, donde tuvo un triunfo contundente, expresado en la plaza cuando él toma posesión, el acto de el presidente Bukele juramentando a la gente para defender el gobierno es un mensaje político muy fuerte para la clase política que estaba ahí al lado, representada en los diputados y diputadas de la Asamblea. El mensaje claro era: con esta gente se van a enfrentar ustedes si no respaldan las políticas de mi gobierno o si intentan boicotear a mi gobierno. Entonces vamos a ver si el presidente Bukele aprovecha este respaldo social para enfrentar en serio los problemas estructurales del país o si lo despilfarra en otras cosas. Ese puntito lo quiero retomar al final porque con eso quiero cerrar. El segundo punto de mi intervención ahora es los aciertos y desaciertos iniciales del presidente Bukele. En todo esto que ha pasado, la toma de posesión, el nombramiento del gabinete, algunas decisiones que ha tomado, hay cosas que son aplaudibles, que debemos valorarlas, reconocérselas al presidente Bukele, pero hay otras cosas que también debemos señalarlas, ¿verdad? En esta clave crítica de respaldar lo bueno y denunciar lo malo, con el propósito de que lo malo denunciado sea revertible y corregible, ¿verdad? En primer lugar, a mí me parece que es un acierto que en el gabinete se nombre a gente nueva, nuevos rostros, ¿verdad?, en la política, en el ejercicio del poder gubernamental. Gente joven, hay muchos jóvenes
y hay muchas mujeres. Yo no sé si finalmente se logra equilibrar el 50 y 50 de mujeres y hombres en el gabinete. Me parece que todavía se queda un poco bajo el porcentaje de las mujeres. Sin embargo, es muy significativo si se compara con la escasa presencia de mujeres en los gabinetes de los gobiernos anteriores. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el perfil de idoneidad de algunos de estos funcionarios. No quiero decir que sean incapaces. La capacidad en un cargo solo se demuestra cuando se está en el ejercicio del cargo. Previamente no se puede determinar si alguien es incapaz o capaz para un cargo. De lo que se habla entonces es de que tengan el perfil de idoneidad. Entonces ahí ciertamente hay algunas dudas, ¿verdad?, de algunas personas nombradas en algunas carteras. Por ejemplo, seguridad, yo no tengo certeza de las competencias para las políticas de seguridad de la persona que ha sido nombrada. En centros penales me parece todavía más peligroso el nombramiento de un muchacho que es de la escuela de Guillermo Gallegos, que promueve la pena de muerte y la represión. Digo, desde la lógica de la rehabilitación y la reinserción que debe tener el sistema penitenciario, puede ser un obstáculo un director de centros penales con esa visión. También se han señalado algunos nepotismos. El hecho de que el presidente haya integrado su gabinete mayoritariamente por familiares, por amigos, por empleados o socios de sus empresas, es una cuestión que se ha señalado. De alguna manera el presidente tiene derecho a rodearse de gente de confianza, pero siempre que se valore el criterio de idoneidad y que no sean actitudes de nepotismo, porque además allí habría una contradicción fuerte al estar despidiendo a funcionarios y funcionarias del gobierno anterior porque fueron colocados de manera con nepotismo, y entonces haciendo cosas similares en el nuevo gobierno. Hay una contradicción ahí. Otra cosa positiva tiene que ver con la reivindicación de las víctimas. Es aplaudible que el presidente Bukele reivindique a las víctimas, por ejemplo, eliminándole el nombre del coronel Domingo Monterrosa a la Tercera Brigada en San Miguel, una decisión que el gobierno anterior no tuvo la decencia y el coraje de hacerlo. El presidente Bukele es lo primero que hizo, quitar a Monterrosa y reunirse con los familiares de las víctimas de la masacre del Mozote. Me parece muy significativo y aplaudible que el presidente Bukele lo haga. Sin embargo, hay algunas contradicciones también en esto. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Bukele nombre como viceministro de la Defensa a un militar y abogado que fue recientemente apoderado legal de algunos militares involucrados en la masacre del Mozote. La historia es la siguiente: cuando la Sala de lo Constitucional revierte la ley de amnistía en el año 2016, un grupo de militares involucrados en crímenes de guerra, en delitos de lesa humanidad, intentaron detener la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y ahí fue que el ahora viceministro de la Defensa del gobierno de Bukele fue apoderado legal de algunos de esos militares. Y más grave aún, amigos y amigas, ojo con esto por favor, más grave aún es que el presidente Bukele le ha entregado el control de la Policía Nacional Civil a la vieja camada de comisionados policiales que provienen del ejército y de los extintos cuerpos represivos de seguridad del Estado. Arriaza Chicas y compañía es el grupo de tenientes de militares que en 1994 Alfredo Cristiani incorporó a la naciente Policía Nacional Civil. Los más jóvenes deben saber que la Policía Nacional Civil se formó con 3 sectores o con personas que provienen de 3 sectores: del ejército y de los extintos cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, entre otras.
El segundo sector es la exguerrilla. Elementos de la guerrilla se incorporaron a la Policía Nacional Civil. Howard Cotto, el anterior director, proviene de una de las organizaciones de la guerrilla. Y el tercer sector son los civiles que se incorporaron después. Entonces, Arriaza Chicas y compañía, incluido el tristemente célebre Godofredo Miranda, que por presión en las redes sociales el presidente Bukele ordenó que lo quitaran, vienen de ese sector. Entonces es peligroso que la Policía Nacional Civil vaya a asumir una actitud represiva contra el pueblo cuando el pueblo se manifieste. Y peor aún con todo lo militarizado que está la seguridad pública, que esa es obra de los gobiernos del frente, que fortalecieron la militarización de la seguridad pública. Ahora la policía en manos de una persona como el comisionado Arriaza Chicas se vuelve muy peligroso. Y otra cosa positiva del presidente Bukele tiene que ver con todas estas reestructuraciones. Yo creo que el presidente tiene derecho a reestructurar Casa Presidencial, a quitar a funcionarios que no son de su confianza, que están en cargos de dirección desde el gobierno anterior. Pero yo creo que se está equivocando el presidente Bukele en algunas de esas acciones. Y yo respetuosamente quisiera pedirle que reconsidere algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece desatinado desmantelar la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia ha hecho un trabajo muy importante. La Secretaría de Transparencia promovió la aprobación y la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Capacitó a los oficiales de información de todas las instancias públicas. Propició la creación de las unidades de acceso a la información pública. Presentó más de 150 casos de corrupción ante la Fiscalía General de la República. Todos estos casos que se han judicializado, como el de Infocentros, como el del expresidente Flores, entre otros, ha pasado por la intervención de la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia ya no pudo avanzar más allá, por ejemplo, en transparentar eso de los fondos reservados, porque le pusieron paro. No hubo voluntad política desde arriba, desde la presidencia, para que la Secretaría de Transparencia pudiera continuar. Entonces yo quiero que el presidente revalore, ¿verdad? Estas personas que han estado ahí, estas funciones que ha tenido esta Secretaría. Póngale otro nombre si quiere, pero debe haber una instancia que promueva la transparencia, porque hasta hoy no ha dicho qué institución podría asumir las funciones de la Secretaría de Transparencia. Dijo que el Ministerio de Desarrollo Local va a asumir las de la Secretaría de Inclusión Social, pero no ha dicho con la Secretaría de Transparencia. Para cerrar, y este es el tercer punto de mi intervención ahora, yo quisiera hacerle un llamado al presidente Bukele, desde mi posición de periodista, de promotor del debate, de los derechos. Quiero pedirle al presidente Bukele el que utilice su liderazgo, que utilice las competencias legales, institucionales que le da la Constitución y las leyes, y que utilice especialmente el respaldo social que tiene para enfrentar en serio los grandes problemas del país. En este sentido, yo quiero enumerar 4 problemas que me parecen que requieren una acción urgente. Primero, las finanzas públicas. Es necesario resolver el problema de las finanzas públicas mediante el combate a la evasión tributaria, el combate a la elusión y a través de una reforma fiscal progresiva. Que el problema de la crisis de las finanzas públicas no se vaya a resolver con el IVA, aumentando el IVA o revisando o quitándole los subsidios a las familias. En todo caso, revisemos los subsidios de las empresas, ya no los subsidios a la gente. Las medidas amargas que el presidente dijo, no las tenemos que sufrir todos. Que las sufran los sectores pudientes que nunca han sufrido los costos de las crisis. Revisemos, presidente Bukele, las exenciones tributarias que tienen las grandes empresas en una veintena de leyes, la de turismo, la de zona franca, la de servicios internacionales, la de inversiones, etcétera, que se aprobaron en la época de Arena y que los gobiernos del frente no se modificaron.
Segundo tema, la reforma de pensiones. Hay que impulsar, presidente Bukele, sería interesante un tuit diciéndole a la Asamblea Legislativa que inicie cuanto antes la discusión de un proceso de desprivatización de las pensiones para resolver la deuda pública que supera los 4.300 millones de dólares, para asegurarle pensiones dignas a la gente. Ninguno de nosotros tiene asegurada una pensión digna con este sistema privatizado. Tenemos que tener conciencia de ello. El tercer tema es el deterioro ambiental y el agua. El presidente Bukele debe utilizar su liderazgo para que se apruebe la ley de agua que promueven las organizaciones en la Asamblea y pensar en políticas de saneamiento ambiental. Cuarto, recuperar la integralidad de las políticas de seguridad pública. En este sentido, creo yo que las políticas deben de retomar la visión integral de la represión del delito, la prevención de la violencia, la reinserción de delincuentes y la atención a víctimas de la violencia. Esos 4 elementos combinados que sustituyan a la vieja visión represiva que no ha resuelto el problema. En este sentido, debería de continuar la implementación del Plan El Salvador Seguro y debería de fortalecerse el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ahí están algunos desafíos que, en mi opinión, el presidente Bukele tiene y que podría utilizar su liderazgo y el respaldo social que tiene para enfrentarlos. Muchísimas gracias y nos encontramos dentro de una semana.